¿Qué tal, amigos de YouTube? Les habla Javier Hurtado. Quiero compartirles que en fechas pasadas compartí un pequeño trabajo dentro de la revista 24/7 sobre los licenciados versus los abogados. Y muchos, al estarme escuchando en este momento o al leer dicho artículo, podrán pensar: oye, el licenciado y el abogado es lo mismo. Bueno, déjenme decirles, cualquier universitario que egrese de cualquier carrera será licenciado. Hay licenciados en contabilidad pública, hay licenciados en nutrición, hay licenciados en arquitectura, hay licenciados en ingeniería civil, hay licenciados en medicina, hay licenciados en todas las carreras. ¿Por qué? El título que nos expiden las universidades son precisamente licenciaturas. ¿Y qué es lo que significa? Que al egresar, obtener nuestro título, solicitar la cédula profesional, nos dice que estamos licenciados, que estamos autorizados con la patente para poder ejercer tal o cual ocupación. Entonces, el licenciado en Derecho comúnmente es asociado a la palabra abogado. Abogado viene de advocatus, que significa el llamado de auxilio. Es un término asociado a aquel que defiende, protege, procura los asuntos de las diversas personas, de sus clientes. Es defenderlos. Entonces el abogado será aquel que ejerza esa función de defenderlos. Por lo tanto, yo podría decirles, siendo más puntual, que no todos los licenciados en Derecho se convertirán en abogados, pero necesariamente todos los abogados tendrán que ser licenciados en Derecho. ¿Por qué es esto? Los licenciados en Derecho que se dedican a la procuración de justicia dentro del órgano judicial, ellos no pueden ser procuradores, ellos no pueden ser defensores, ellos no pueden ser considerados como abogados, porque entonces estarían cumpliendo una doble función, ser juez y parte. Esto está prohibido por la ley. Por lo tanto, aquellos operadores del sistema judicial no pueden ser considerados abogados, ni se les puede dar esa denominación. Otros que tampoco pueden ser considerados abogados serán aquellos que estén trabajando en el área ejecutiva, ya sea federal o estatal. Me refiero a fiscales, ministerios públicos, puesto que ellos ejercen una parte acusadora. Entonces, por lo tanto, tampoco serán abogados en estricto sentido. Sin embargo, el Ministerio Público, a ser el representante de la sociedad, pudiera ser abogado de la sociedad y pudiera ser considerado como tal abogado al defender y proteger los derechos de las víctimas y de la propia sociedad. Esto, sin embargo, bajo el nuevo esquema del sistema acusatorio adversarial, ha dejado de ser vigente, por lo que ve a las víctimas especialmente, toda vez que con la creación de la Comisión Nacional de Atención a la Víctima existen abogados de oficio de la propia comisión que se encargan de la defensa de los intereses de las víctimas. Por tanto, solamente se les podrá considerar abogados a los ministerios públicos cuando estos ejerzan la defensa de los intereses del colectivo social. Una vez dicho esto, ¿por qué es la importancia de dividir o de pormenorizar el carácter del abogado? El abogado tiene que tener muchas y distintas cualidades para considerarse como tal. Como les decía, la primera de ellas, jurídicamente hablando, es la de poseer la licenciatura en Derecho.
teniendo la licenciatura en Derecho, estar titulado de esa licenciatura. Y finalmente obtener la patente, que es la cédula profesional que nos autoriza para ejercer dicha profesión. Dicho de esta manera, una vez que hemos cumplido con esta etapa de poseer nuestra cédula profesional y estar en condiciones de llevar a cabo estas defensas, cabe mencionar que deberás de tener algunas otras cualidades o herramientas que debiste haber desarrollado a lo largo de la carrera y que irás desarrollando a lo largo del ejercicio de esta hermosa profesión. Primero, debes estar en constante estudio, constante preparación, no solo académica, la cual es muy importante. Entre más se especializa un licenciado en Derecho, tomando grados superiores como especializaciones, como diplomados, como maestrías, como doctorados, podrá adquirir herramientas más prácticas para generar una mejor defensa. Pero esto no solamente debe ser a la imposición de un cuadro o una estructura educativa, sino que además el abogado debe de ser un constante estudioso, un aprendiz del derecho. Todos los días debemos levantarnos, agarrar un libro y consultarlo, no solo para resolver los problemas que se nos presenten para la defensa de nuestros clientes, sino como una actividad constante con la finalidad de adquirir o perfeccionar los conocimientos del área del derecho. Una vez que queda lista esta obligación constante y permanente de realizar estudios para la perfección de nuestra arte, debemos considerar que el día de hoy una exigencia es que sepamos hablar en público, que tengamos una retórica demasiado pulida, donde toquemos el tema específico del que estamos hablando sin divagar, en el cual seamos puntuales sobre los hechos que estamos presentando a las autoridades y a nuestros propios clientes, para darles la certeza y la seguridad jurídica de que tenemos la habilidad y la capacidad para representarlos, no como el vendedor aquel que usa elementos de neurotraining o de disuasión psicológica para hacerles sentir aquella seguridad falsa de que nosotros podemos defenderlos, sino realmente enseñarlos a través de una estructura de estudio y de comprensión del proceso y de las necesidades que tienen nuestros clientes, que podemos llevar una defensa adecuada, concreta. Esto es otra de las habilidades que debe de poseer el abogado. Una más que se debe de formar desde el principio de la carrera, es más, diría yo, desde antes de saber que realmente queremos ser abogados, es tener un conocimiento amplio sobre la lógica. Toda vez que las estructuras legales trabajan bajo principios de una lógica jurídica, entonces inicialmente debemos tener una comprensión exacta de las formas en las que debemos realizar las operaciones, con las cuales vamos a determinar cómo podemos defender, cómo podemos entender una norma, cómo debemos presentar nuestro caso o nuestra teoría, ya sea materia civil, familiar, mercantil o penal. Y esto solamente se puede realizar siempre que realicemos un constante estudio de la lógica. Ya entrados en la licenciatura, la lógica jurídica, y una vez que entramos en el ejercicio, constantemente está realizando estas operaciones para poder comprender de manera ideal la estructura de una norma, entender cuál fue el ánimo
del legislador al emitir la norma y cuáles serán los atributos que le presentará el juzgador para llevarla a cabo. Después de esto, tenemos que aprender sobre argumentación. La misma se compagina con las dos anteriores. Si tenemos una buena retórica, acompañada de una buena lógica jurídica, tenemos que tener la capacidad de esbozar los argumentos ideales para presentar una defensa, para presentarle un proyecto de defensa a nuestro cliente, para realizar las actividades de la oposición de defensa frente al órgano judicial y frente a la contraparte, ya sea que estemos en un asunto donde nuestra contraparte es otro particular, o bien estemos luchando en contra del Estado, defendiendo ya sea una causa penal o bien un expediente administrativo. Después de esto, debemos saber que el abogado tiene que estar revestido de una honestidad muy grande. Hay que saber decir, compañeros abogados, no puedo llevar tu asunto, desconozco de la materia, no tengo tiempo para conducirlo. Toda vez que deben de saber, y el público en general está obligado a saberlo también, a la fecha, la norma, los distintos códigos penales locales y el federal, así como algunas leyes en particular, tienen una carga para los operadores judiciales, ya sean abogados particulares, agentes del Ministerio Público y los propios juzgadores, en una temática moderna de lo que es el ejercicio del derecho. Tenemos que estar conscientes de que al día de hoy es una obligación, pero además esta obligación es reprensible por el Estado. Si nosotros tomamos un asunto y lo abandonamos de manera injustificada, podemos ser acreedores a una responsabilidad penal y civil para resarcir los daños que hubiera sufrido nuestro cliente. Si nosotros no agotamos todos los medios de defensa necesarios para que nuestro cliente se halle reparado en aquellos bienes que le fueron lesionados, vamos a tener una responsabilidad. Ante tal situación, es necesario que seamos muy honestos con nosotros mismos y principalmente con nuestros clientes. Decir, no puedo llevar el asunto no nos hace menos abogados. Por el contrario, nos da ese plus de que el cliente sabrá que puede confiar en nosotros en todo momento y que va a obtener una defensa adecuada. Ponen a un abogado. Les agradezco mucho la atención que me han regalado. Espero esta información les haya servido. Suscríbanse a mi canal y próximamente seguiré compartiéndoles más material. Espero que sea contenido de valor que les pueda ser útil. Éxito y que estén bien.